Buenas tardes, somos estudiantes de la Facultad de Odontología de la Universidad de Carabobo y vamos a presentar un caso clínico. Mi nombre es Geomira Morales. La displasia fibrosa es una enfermedad benigna, rara e infrecuente que afecta al tejido óseo. Consiste en el reemplazo progresivo del tejido óseo normal por una proliferación de tejido conectivo fibroso, el cual se va a mezclar con el tejido óseo irregular, dando como resultado un tejido fibroóseo de forma inadecuada y con una estructura mal formada. La causa de esta patología es desconocida, pero suele estar asociada a un traumatismo local, a desórdenes endocrinos y también a una mutación activante del gen que codifica la proteína GS-alfa, la cual causa la alteración y diferenciación de los osteoblastos. La clasificación o los tipos de displasia son la monostótica. La monostótica es cuando afecta a un solo hueso, es la más frecuente, afecta en un 70 u un 80% de los casos, es menos agresiva y suele aparecer asintomática. La poliostótica es la que afecta a dos o más huesos, suele ser más agresiva, presenta una sintomatología dolorosa, presenta pigmentaciones cutáneas las cuales son muy características en esta enfermedad, como se muestran aquí en la imagen, que estas pigmentaciones cutáneas son manchas de color café con leche. La craneofacial, como se muestra en la imagen, afecta al hueso cigomático, esfenoides, puede extenderse al piso de la órbita, incluso puede afectar al nervio óptico y a afectar a las estructuras internas del oído medio. Las características clínicas. Esta patología se va a presentar como un aumento de volumen en el hueso que afecta. Va a ser de crecimiento lento y progresivo, puede causar expansión de las corticales como se muestra en la imagen anterior. Va a causar asimetría facial cuando ya va en una etapa muy avanzada. Generalmente se presenta en el maxilar y puede causar desplazamiento de las piezas dentarias e incluso maloclusiones. Las características histológicas, va a presentar un trabeculado, unas trabéculas óseas, las cuales van a ser de forma irregular y van a tener forma parecida a las letras chinas. Se van a encontrar suspendidas en un estroma fibroso, el cual va a ser, este es el que reemplaza al tejido óseo. Y en este estroma fibroso se pueden mostrar osteoclastos, células gigantes e incluso fibroblastos. El diagnóstico diferencial se puede realizar con múltiples patologías, como lo son la enfermedad de Paget, la osteomelitis crónica, el fibroma osificante, la meloblastoma, el querubismo, el granuloma de células gigantes e incluso el cementoma gigante. El tratamiento va a depender de la patología o del tipo de displasia que presente el paciente. ¿Por qué? Porque si son lesiones muy pequeñas, no es necesario realizar ningún tratamiento. Y si son lesiones muy grandes que causan, por ejemplo, asimetría facial o afectación de otros órganos, se va a realizar una excisión completa. Todo depende del tratamiento, del caso que se presente. Acá se muestran los datos personales de la paciente. Se trata de una paciente femenina de 52 años, procedente del municipio Nirgua, estado de Yaracuy, y con una ocupación de enfermera. Al examen extrabucal vemos tres imágenes, una de frente y dos de perfil, tanto derecha como izquierda. En el motivo de consulta, siento una molestia por el abultamiento que tengo en la encía. En la enfermedad actual se trata de una paciente femenina de 52 años que acude a consulta por presentar un aumento de volumen en la superficie de la encía a nivel de los premolares superior izquierdo. A la exploración física se muestra una discreta asimetría facial relacionada con el aumento de volumen en dicha región. La paciente no presenta sintomatología dolorosa. Al examen clínico, como lo podemos ver acá, se muestra una lesión de tipo tumoral elevada con una consistencia dura y firme de forma elíptica de aproximadamente 3 centímetros de diámetro, que abarca a los premolares y al primer premolar superior izquierdo. Es de color rosa pálido. Acá en la imagen se muestra como la encía ha perdido el puntillado característico de la encía. Es de color rosa pálido, presenta una expansión de la cortical vestibular y a nivel del paladar no presenta expansión de dicha cortical. En el diagnóstico de presuntivo era fibroma osificante. Con el diagnóstico diferencial lo diferenciamos del fibroma osificante porque el fibroma osificante a nivel radiográfico presenta
bordes definidos. También con respecto a que la lesión del fibroma osificante suele preferir la mandíbula antes que el maxilar. A nivel histológico, las trabéculas óseas se van a mostrar que tienen un revestimiento de osteoclastos y también de algunas células de cemento. En la enfermedad de Paget también se puede diferenciar de esta porque la enfermedad de Paget es un poco más agresiva, suele causar deformidad de los huesos, se presenta a nivel de todo el hueso y a nivel de presenta concentraciones plasmáticas muy altas de la fosfatasa alcalina. Esta suele ser una de las diferencias que va a presentar con esta enfermedad. Con la osteomielitis crónica va a ser porque la osteomielitis presenta una sintomatología muy característica. Generalmente va a ser porque va a haber hiperestesia, inflamación y va a haber una supuración purulenta, como acá se muestra en la imagen que hay una resorción ósea muy grande, lo que causa que por allí se drene la secreción purulenta. A la paciente se realizaron un examen radiológico, se le pidió realizarse una rayos X panorámica y una rayos X periapical. Como podemos ver, acá se observa una imagen radiotransparente y radiopaca, que tiene aspecto vidrio molido. Es una imagen discreta, muy discreta y difusa, que la podemos llegar a confundir con lo que es el trabeculado óseo. Tiene los bordes mal definidos y se encuentra localizada a nivel de la región premolar y del primer molar superior izquierdo, como podemos observar acá. A la paciente se realizaron estudios histopatológicos. Se realizaron dos. El 7 de febrero del año 2020 se realizó la primera biopsia. Esta fue un corte incisional. Al examen macroscópico dice que se recibieron 3 fragmentos de tejido duro con una medida de 2.1 por 1 por 0.7 centímetros de tamaño. Eran de forma irregular, de color blanco y de consistencia dura. Toda esta muestra se incluyó para su posterior estudio histopatológico. Al examen microscópico dice que se observaron fragmentos de tejido duro conformado por trabéculas que a su alrededor tenían osteocitos que estaban prominentes en sus lagunas. Había otro fragmento con trabéculas irregulares y ambos estaban conformados por lo que es tejido conjuntivo laxo con áreas de inflamación y de irritación. Se concluyó con este estudio que la paciente tenía una displasia fibrosa, ya que estas características morfológicas concordaban con esta lesión. Pero se recomendó realizar otro estudio, el cual se realizó para el 26 de junio del año 2020. Aquí se observaban que habían fragmentos de mucosa sinusal que están conformados por un epitelio cilíndrico ciliado de aspecto normal. Había un tejido conjuntivo laxo con zonas mixoides y trabéculas muy escasas. Para este estudio se concluyó que las características morfológicas eran compatibles con una lesión benigna en el maxilar. Tomando en cuenta las características morfológicas, histológicas, radiográficas y las características clínicas, se llegó a un diagnóstico definitivo de displasia fibrosa monostótica. Monostótica porque, según la clasificación de la displasia fibrosa, es aquella que afecta solamente un hueso, como en este caso. Tenemos un pronóstico bueno y el tratamiento que se realizó a la paciente es la excisión quirúrgica, aunque sabemos que existen más tratamientos de manera general, como lo es la reparación ósea, la remodelación ósea y la excisión quirúrgica radical. A esta paciente se le decidió realizar lo que es la excisión quirúrgica. Acá podemos observar lo que es la evolución. Tenemos la imagen, luego de 3 días podemos observar la paciente aún con los puntos y por acá podemos ver las imágenes luego de 9 meses, donde podemos observar que fue un tratamiento exitoso ya que la paciente mantiene su funcionalidad y no está inconforme estéticamente. Ya disminuyó o desapareció completamente ese volumen que sentía en la encía. Acá tenemos lo que son los artículos científicos. El primer artículo científico habla sobre lo que es la displasia fibrosa monostótica. Es un artículo de Madrid del año 2016. Este artículo describe la displasia fibrosa como una lesión benigna de tejido fibro óseo. En este artículo nos habla sobre lo que es la histología, la radiología, el tratamiento y la clínica de dicha lesión. Y nos explica que como existen muchas patologías de tipo fibro óseo,
es muy difícil dar un diagnóstico o es muy confuso dar un diagnóstico de la displasia fibrosa. Por lo tanto, además de realizar estudios histopatológicos y radiográficos, tenemos que complementar esto con un buen diagnóstico clínico y estudios complementarios para así poder dar el diagnóstico definitivo. Y también nos explica sobre lo que es el tratamiento de la displasia fibrosa. Nos dice que para cada paciente hay un tratamiento diferente. Luego tenemos el segundo artículo científico que se llama Displasia fibrosa, parámetros a considerar para la decisión quirúrgica. Es un artículo de la Universidad de Cartagena de Colombia del año 2018. Este artículo tiene como objetivo decirnos cuáles son esos parámetros que vamos a tomar en cuenta para decidir si el paciente va a ser sometido a un tratamiento quirúrgico o solamente va a ser sometido a controles radiográficos y clínicos. Y nos explica cuáles son esos criterios que se van a tomar en cuenta. Por ejemplo, para tomar en cuenta los criterios de tratamiento quirúrgico tenemos que saber que la paciente tiene que presentar signos y síntomas clínicos como sintomatología dolorosa, que haya obstrucción de las vías nasales, que hayan fracturas por patologías, que haya inconformidad estética, que hayan asimetrías faciales y que haya impedimento para hablar o para masticar. Y los criterios para realizar un tratamiento de solamente controles radiográficos y clínicos: tiene que haber sintomatología dolorosa, que la lesión sea muy pequeña, que no haya deformidad facial y que la lesión aparezca en una edad muy temprana de la niñez. Se concluye en este caso que no siempre se va a realizar un tratamiento quirúrgico, sino que podemos considerar signos y síntomas clínicos para saber si será sometido a un tratamiento quirúrgico o solamente podemos llevar esa lesión con controles radiográficos y clínicos. Se recomienda a la paciente realizarse controles radiográficos por lo menos 2 veces al año para tener en cuenta que no existe una recidiva de dicha lesión.